Hola, el día de hoy analizaremos el panorama histórico en el cual se desarrolló la cultura vikinga. Pero para empezar, ¿qué es un vikingo? La palabra vikingo proviene del inglés viking y este a su vez del nórdico vikingr. Es el principal nombre dado a los miembros nórdicos originarios de Escandinavia, famosos por sus incursiones y pillajes en Europa. Dependiendo del contexto y de la interpretación del autor, puede usarse el nombre para referirse a los incursores de esta procedencia o a sus países de origen. La metonimia ha llevado a que el nombre se siga usando aún hoy en día de forma coloquial para referirse a los países escandinavos. Su lengua era el antiguo nórdico. Si bien existen referencias vagas a pueblos germánicos del mar Báltico y Escandinavia en las fuentes romanas, sus ataques y su aparición con la escena política europea cobran relevancia con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el 793 después de Cristo, en el norte de Gran Bretaña, que es Escocia, al que pronto siguieron ataques a otros monasterios y ciudades. Los anales y crónicas de los dos siglos siguientes están repletos de relatos aterradores. Su actuar violento aterrorizó a las antiguas comunidades, que, aunque acostumbradas a la guerra, no tenían forma de prever cuándo habría una incursión y sufrían una carencia de poderes fuertes en los comienzos de la Edad Media. Estos ataques, sumados a los de los húngaros y de los árabes en el sur, fueron la causa y consecuencia de un periodo de inestabilidad que finalmente favoreció la descentralización política del feudalismo. Durante los siglos siguientes, los vikingos y sus descendientes tuvieron gran influencia en la historia europea. En las islas británicas gobernaron durante muchos años hasta ser finalmente derrotados por los normandos en la batalla de Hastings, que también eran descendientes de vikingos que habían recibido tierras en Normandía, es decir, Francia. En Italia fundaron el reino normando de Sicilia e incluso llegaron a influir con sus incursiones en el califato de Córdoba y el imperio bizantino. A través de los ríos del norte intervinieron repetidas veces en el mar Báltico y en Rusia, cuyos primeros estados, es decir, la Rus de Kiev, aparecen vinculados siempre a aventureros vikingos. Se suele datar el periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente Stamford en el año 1066, cuando intentaba tomar posesión del territorio de Inglaterra. Aunque los historiadores daneses amplían hasta 1085 con el final del reinado de Canuto IV de Dinamarca. Si bien la influencia nórdica siguió siendo relevante, la aculturización de los normandos en Francia, Inglaterra e Italia, y las victorias militares de varios estados como Francia que lograron asegurar sus costas, y la propia disminución de incursiones escandinavas con su cristianización, supusieron paulatinamente el final de su actividad tal y como se conocía. Bien, ahora que conocemos qué es un vikingo, veamos quiénes constituían a este pueblo. Las principales fuentes primarias sobre vikingos son los restos escandinavos y de las regiones donde se sentaron. La escritura mediante el alfabeto latino data en Escandinavia de la adopción del cristianismo, con lo que no hay fuentes nativas previas al siglo IX y principios del siglo VIII. Los vikingos usaban inscripciones en runas con frecuencia cortas y difíciles de entender. La historia moderna basa sus conocimientos de los vikingos en los textos de comunidades cristianas y musulmanas, frecuentemente con un sesgo negativo por haber sufrido la actividad vikinga. Los documentos varían en su parcialidad y fiabilidad entre sí, pero no más que el común de los textos medievales, por lo que siguen siendo relevantes.
Desde mediados del siglo XX, las fuentes arqueológicas han ayudado a construir una imagen más completa y neutral. El registro arqueológico es particularmente rico y variado, y proporciona conocimiento de asentamientos tanto rurales como urbanos, de la industria y actividad económica, además de la actividad religiosa tanto cristiana como pagana. Esta fuente es aún más importante para la época anterior a la vikinga. Ahora veremos qué pueblos constituían a los vikingos. Daneses. En sus inicios los daneses tenían una organización militar muy fuerte. Realizaban incursiones rápidas, cuyo único fin era el pillaje y obtener un botín. Era también un pueblo muy numeroso. Habitaba principalmente en Jutlandia, Escania y Selandia, aparte de las islas que separan el mar Báltico del mar del Norte, entre ambas penínsulas. Esto les daba una gran ventaja estratégica que les permitía dominar las rutas de comercio, al igual que Constantinopla. En Dinamarca se han de fines de periodo de apogeo vikingo, donde se podían concentrar un gran número de tropas. Las fortificaciones conocidas como Trelleborgs tienen forma circular y están divididas en 4 cuadrantes, con edificios en cuadro en cada uno de ellos. Los recintos fortificados están concebidos con una precisión que atestigua el gran sentido del sistema y del orden por parte de los caudillos, y también que, en el séquito del rey danés, había gente con profundos conocimientos de geometría. Un ejemplo de este tipo de asentamientos es la antigua ciudad de Hedeby. Los noruegos empezaron surcando los mares y ríos con fines pacíficos, que posteriormente cambiarían por incursiones a mayor escala que las de los daneses, ya que éstas eran con fines de conquista. Se les conocía por ser muy buenos navegantes, y fue también en Noruega donde se conservó mejor la tradición naval. Cabe señalar que los noruegos controlaron el Mar del Norte, recurrieron al Océano Atlántico y colonizaron Islandia, Groenlandia y Finlandia. Suecos. Los suecos realizaron grandes viajes a través de los mares entre los siglos VIII y IX y recorrieron toda la Europa septentrional y meridional, interviniendo enormemente en Rusia, donde formaron el Principado o el Rus de Kiev y muchos otros como la República de Novgorod o el Principato de Pereyaslavia. Así como su intervención fue muy importante en el Imperio Bizantino y otras zonas de Europa Oriental. La era vikinga, el terror del norte. Sus ataques y su aparición en la escena política europea comenzaron con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el 793. Los monasterios que acumulaban amplias posesiones, alimentos y cobijo eran objetivo de sus siguientes ataques, que se producían con gran facilidad y rapidez, ya que, al fin y al cabo, los monjes no podían defenderse. En el 794 son saqueados el monasterio de la isla escocesa de Iona, los monasterios de Jarrow y Monkermouth en la costa inglesa, y el monasterio de Inishbofin en Irlanda. Dichos ataques se repetirían en los años siguientes, azotando la zona. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de fuentes de esa época se encuentran sesgadas, ya que fueron redactadas por los pueblos atacados, por lo que es posible que muchos de los datos estén exagerados o ya de plano inventados. De hecho, los ataques fueron vistos en muchos casos como herejías por los monjes de los monasterios, ya que suponían un ataque directo a Dios. En el 799, los vikingos se empiezan a aventurar lejos de esa zona y llegan por primera vez a la costa francesa en Bretaña, el estuario del Loira
y las islas de la región fueron víctimas de las razzias y rapiñas vikingas. En el 820 ya una flota de 13 navíos ataca por el Sena, y en el 834 se tienen noticias de sus primeros ataques a los Países Bajos. En las Islas Británicas y el Canal de la Mancha, el paso del tiempo solo incrementó el número de ataques, su fuerza y su alcance. En el 840 se tiene constancia de su primer campamento invernal en Irlanda, donde para protegerse de los daneses, los jefes locales se alían con los noruegos, que desde el 853 pasan a controlar Irlanda. En el 850 invernan también en Inglaterra, donde fundan en el 866 un asentamiento permanente en York y conquistan una amplia porción del país. Al sur también empeoran las cosas. En el 845 se produce el primer ataque a París y en el 847 a Burdeos. La primera expedición vikinga al Mediterráneo data del 844, cuando 4.000 vikingos en 54 naves remontan el río Guadalquivir, sembrando el terror en la zona y quemando Islivilla, o lo que conocemos hoy en día como Sevilla, antes de ser derrotados por Abdal-Rahman II en la batalla de Tablada, donde murieron más de 1.000 vikingos, llamados Majus, y fueron ejecutados 400 prisioneros. El resto de la expedición huyó perdiendo 30 naves. En el 858, una expedición de más de 62 barcos saqueó las costas del Levante ibérico y la Toscana italiana. A partir de esa época comienzan a remontar ríos, siendo rechazados en el 863 frente a Colonia, aunque obteniendo éxito en otras incursiones por Alemania y Francia. Al oeste remontan el Volga y por Rusia apoderándose de Novgorod y en el 863 de Kiev. En el 865, una primera expedición, sin éxito, trataría de llegar a Constantinopla. En el 878, el rey de Wessex, Alfredo I el Grande, venga los múltiples saqueos de Inglaterra y logra derrotar a un danés, garantizando la independencia de su tierra, aunque tiene que reconocer el dominio de estos sobre la mitad de Inglaterra. La guerra no tardaría en reanudarse, pero estaría entonces los vikingos llevando la peor parte. En el 855, su ataque más afamado a París solo se evita con el pago de un rescate y con el permiso de saquear las tierras que encontrasen durante su camino de vuelta. Pero en el 888, Alano I de Bretaña logra derrotarlos también. El comienzo del siglo X en Europa occidental marcaría el fin de sus grandes éxitos. En el 911 se rechaza el último ataque en la desembocadura del Sena y en el 931 son expulsados de sus bases en el Loira. La década siguiente vería sus últimos ataques a Bretaña. En Oriente, su esplendor, sin embargo, duraría más, y a lo largo del siglo X, varias expediciones tendrían éxito en sus ataques por el Mar Negro y el Mar Caspio. Los comienzos del siglo XI verían su último reaparecer cuando en el 1014 se instaura el dominio vikingo de Inglaterra bajo el dominio del vikingo Canuto I. Este renacer se considera definitivamente terminado cuando el rey Harald III el Despiadado muere. La era vikinga estaba tocando su fin. En el 1100, Suecia se convierte al cristianismo, mostrando así cómo Escandinavia se iba integrando en la cultura europea cristiana. Fuera de sus países de origen, la mayoría de sus asentamientos habían terminado mezclándose con la población local y aculturizándose y asimilándose. Los descendientes de los vikingos lograrían consolidarse en el ámbito europeo y fundarían el primer reino ruso en Kiev. Los normandos vikingos asentados en Francia salieron de Normandía y subieron a los tronos del reino de Jerusalén, Inglaterra,
Sicilia, Nápoles y del Imperio Latino. Ahora hablaremos sobre las principales exploraciones vikingas. Islandia. En sus expediciones, los vikingos colonizaron Islandia y la convirtieron en el último bastión donde todas las decisiones se tomaban en consenso por el Althing, es decir, una asamblea de hombres libres, mientras que el resto de Europa se sumía en el feudalismo. Precisamente, uno de los principales motivos por los cuales los colonos preferían quedarse en Islandia era seguir con la autarquía propia de los clanes familiares, y así permanecieron hasta 1264, cuando se integraron como territorio del Reino de Noruega. Groenlandia. Según cuentan las sagas islandesas, los vikingos de Islandia llegaron por primera vez a Groenlandia en el 982 después de Cristo. En aquel momento la colonia consistía en 2 asentamientos con una población total de entre 3.000 a 5.000 habitantes, y al menos 400 granjas que pueden datar de esa época han sido identificadas en el sitio por los arqueólogos actuales. En el 981, Eric el Rojo, que había sido desterrado de Islandia, emprendió un viaje de exploración hacia una tierra mencionada por marinos y poetas. En su drácar de 32 metros de largo recorrió al oeste unos 320 kilómetros hasta encontrar la costa este de Groenlandia, a la que no pudo acercarse debido a la banquisa. Las corrientes lo arrastraron hacia el cabo Farewell, al sur de la isla. 4 años más tarde, Eric el Rojo con 400 personas fundó 2 pequeñas colonias en la costa oeste, que llegaron a tener 5.000 y 1.400 colonos respectivamente. En su cúspide, la colonia vikinga en Groenlandia tuvo una diócesis en Gadar y exportaba marfil, cuerdas y otros productos agropecuarios. En el año 1261, la población aceptó el gobierno del rey de Noruega, aunque continuó aplicando sus leyes locales. Y Vinlandia. Según cuentan las sagas islandesas, la saga de Eric el Rojo y la saga de los groenlandeses, que son capítulos del Jarlsbok del libro de Flatey, los vikingos iniciaron la exploración del oeste de Groenlandia a los pocos años de establecerse los asentamientos en la isla. Benjarmir Hafoldsson, un mercader que navegaba entre Islandia y Groenlandia, perdió el rumbo, llegando a un territorio mucho más al oeste. Hafoldsson describió el territorio a Leif Erikson, quien exploró el área con mayor detalle y fundó un pequeño asentamiento llamado Leifmundir. Las sagas describen 3 áreas separadas descubiertas durante esta exploración: Helluland, que significa tierra de las piedras planas; Markland, que significa territorio cubierto por bosques, algo que claramente resultaba muy interesante a los colonos groenlandeses, ya que en esa región eran escasos los árboles; y Vinland, o tierra de las viñas, que ciertamente es una de las más conocidas. Sin embargo, estos asentamientos tempranos en América tuvieron que ser abandonados debido a diferentes conflictos entre los nativos americanos y los colonos, así como en la falta de interés de la inmigración. Por lo tanto, América fue abandonada y fue redescubierta hasta 1492 por Cristóbal Colón. Para finalizar esta presentación, hablaremos sobre algunos aspectos interesantes de esta extensa cultura. Mar. Los diversos pueblos vikingos se encontraban interrelacionados a través del mar, que comunicaba los numerosos núcleos habitados sin unidad política. Las diferencias en sus costumbres y en las rutas marítimas elegidas se deben sobre todo a su posición geográfica y a sus peculiares características físicas.
Para surcar estos mares usaban dos tipos de barcos, los drakars o dragones y los kanar, que eran amplios y lentos, pero de gran capacidad. El desarrollo de los drakar, barcos largos y estrechos de fácil navegación y muy útiles para desembarco y transporte de tropas, no tenía igual en la Europa medieval. Este fue uno de los motivos que impulsó la rápida expansión vikinga. El drakar. Los drakar eran embarcaciones largas, estrechas, livianas y con poco calado, con remos en casi toda la longitud del casco, con una vela rectangular que facilitaba el trabajo de los remeros, especialmente durante las largas travesías. En combate, la variabilidad del viento y la rudimentaria vela convertían a los números remeros en el principal medio de propulsión de la nave. Casi todos los drakar eran construidos sin utilizar cuadernas. Utilizaban el método de casco trincado, superponiendo planchas de madera unas a otras, y para tapar las juntas de unión entre las planchas se utilizaba musgo impregnado con brea. El reducido peso del drakar y su poco calado hacían posible que navegara por aguas de solo 1 metro de profundidad, lo que posibilitaba un rápido desembarco e incluso el transportarlo por tierra. De la forma de luchar vikinga. Los vikingos no eran los mejores en cuanto a técnicas y tácticas, sin embargo, eran unos de los guerreros más letales e implacables de su época. Eran famosos por su ferocidad en combate cuerpo a cuerpo y a distancia. El máximo honor para los vikingos era morir en combate, ya que de este modo podían acceder al Valhalla, el gran salón en el que se reunirían los caídos en batalla. Las clases sociales. La era vikinga duró 300 años, por lo tanto cambió muchas de sus características en esta época. Pero si se encuentran diferencias a diferentes civilizaciones que se encontraban cerca de ellos, como eran los ingleses. La sociedad escandinava era tripartita. Con esto se da a entender que estaba dividida en 3 clases sociales. Los jarl eran los que serían nobles o reyes, de entre los cuales se escogía el rey, el conungr, en el caso de que lo hubiese. Los reyes eran escogidos por diferentes personas relevantes de su clan y no se heredaba el trono como la imagen arquetípica de un rey. Normalmente estos jarls dirigían algunas de las expediciones de comercio y saqueo. También estaban los llamados carl u hombres libres, donde esta libertad dependía de su palabra. Este grupo estaba constituido por el grueso de la población, principalmente campesinos, granjeros y comerciantes. Pero estos debían ser perfectamente capaces de adentrarse en el combate y la guerra cuando se necesitara. Este escalafón social no existe individualmente, sino en el interior de su familia y su comunidad. También tenemos a los thrall, o los esclavos, que eran una de las fuentes principales de ingresos para los pueblos nórdicos. Llegaban a ser esclavos de 3 formas: ser capturados en batalla y vendidos, haber nacido en una familia de esclavos o de madre esclava, o el no poder pagar una deuda o sentencia del Althing, que como dijimos era un consejo que deliberaba distintos asuntos de la comunidad. Las familias por lo regular tenían entre 2 y 3 esclavos, a veces más. Sin embargo, se podía uno liberar de esta esclavitud, ya que el sistema era flexible, si bien pagando la deuda o gracias a la benevolencia de los amos. Ahora hablemos del papel de la mujer vikinga. También llamada Husfreyja, es la señora de la casa, y era una mujer libre. Ellas, al tener muchas responsabilidades, las cuales aumentaban cuando miembros de la familia, como el padre o hijos, salían y dejaban sus tareas en las manos de la señora. Al tener tantas responsabilidades, esto hacía que se les respetase dentro de los vínculos sociales. Además,
Ellas son las que se ocupaban de defender el honor del clan. También que se respetaran y continuaran las tradiciones dentro de la familia. Las ocupaciones que normalmente tenían serían como la preparación de la comida, el mantenimiento del hogar y educar y criar a los hijos, y también tareas de la granja atribuidas a su género, como la lechería y el tejer, aunque si los miembros encargados de los demás se encontraban ausentes, en especial en la granja, ellas se hacían responsables. La religión de los pueblos escandinavos era constituida por un enorme abanico de deidades que simbolizaban distintos aspectos de la vida diaria. Sin embargo, estos quedaron en el olvido gracias a la intromisión de mensajeros cristianos y de distintos sacerdotes que evangelizaron a una buena parte de la población, aunque su legado se mantiene hasta hoy como signo de la cultura popular. Y para finalizar, hablaremos sobre uno de los aspectos más importantes, las runas y la lengua vikingas. Las runas eran símbolos de escritura utilizados por los antiguos vikingos o escandinavos que probablemente constituían un alfabeto. Su origen se remonta a la Edad de Bronce y quizás a un tiempo anterior. Esas runas, también llamadas alfabeto Futhark, por el nombre de las primeras letras, fueron empleadas para escribir el antiguo nórdico, que es la lengua de los habitantes de Escandinavia. En su origen, las runas se labraban en pequeñas piezas de piedra y madera, por lo general cantos rodados, aunque también las hay en arcilla y actualmente se les reproduce en juegos de naipes con diseños muy variados. Y bien, eso sería todo por hoy. Gracias por aprender con este video. Hasta luego.